Usted ha visto en ciertos festejos en algunos países, especialmente donde hay dictaduras, cómo sacan ese día los ejércitos a la calle y sacan los carros esos grandes con unos misiles balísticos, algunos con cabezas de uranio, ¿cómo se llama? Con ese uranio, para exterminar los pueblos, para volar a otros países, a otros continentes. Y ellos sacan ese armamento con orgullo. Ejércitos numerosos y bien disciplinados. Así físicamente, por encima a uno le da gusto verlos, todos con un compás. Eso, da gusto verlos, pero ¿sabe usted la intención que hay ahí? ¿Sabe para qué es eso? Entonces imaginémonos cómo era la situación de Israel cuando el mar los atajaba y el ejército venía acá. Lloraban. Terrible vecino muerto con todo lo que tiene y todo lo que hay. Y en ese apuro, en ese momento tan angustioso, el Señor les abrió el mar. Digan gloria a Dios. Por eso es que ellos dicen en su cántico, cantaré a Jehová porque Él se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y Faraón entró también con su ejército. Y yo me puse a pensar cómo son de rebeldes, cómo son esos dictadores, de imponentes, de fuertes, se hacen los fuertes, cómo ellos se sienten dioses, poderosos. Y esta gente que vienen persiguiendo a los judíos, a los israelitas, y llegan al mar los ejércitos de Faraón, él mismo, y ve una grandeza de esa. ¿Cuándo había visto Faraón el mar abierto? Y no reflexionar, no pensar. Ellos no se detuvieron, siguieron y metieron al mar también a perseguirlo. Hombre, ¿por qué no hicieron un pare? ¿No les parece reflexionar, verdad? Uy, esto, el mar se abrió para que pasaran ellos. Cualquier persona, por bruto que sea, piensa. Ellos no pensaron. Es la imponencia, la soberbia de esos dictadores, de esos soberanos que se divinizan, que se hacen dioses. Y no pensar, hermano, yo creo que el Señor les embruteció la mente porque uno cualquiera se para un momento, ¿verdad? Oiga, pero qué cosa, ¿cómo fue esto? No reflexionaron, no pensaron, vea. Y cuando todos estaban dentro del mar, el agua se cerró. Por eso cuando uno está en prueba, acuérdese que el que abrió el mar rojo en dos, está a su lado para ayudarle a partir, a romper esa cadena, esa atadura que lo ata. Crea en el Señor, tenga fe. Digan gloria a Dios. El que abrió el mar rojo en dos para que su pueblo pasara, rompe las cadenas para que usted salga. Él es el mismo ayer y hoy. Aleluya. Bueno, entonces hablando de este tema, ¿quién como nuestro Dios? Vamos a hablar del Señor en esta mañana. Y yo estaba mirando este tema y decía, qué lindo es el Señor. Qué lindo es Él. ¿Cuántos saben, cuántos creen que Él es lindo? Qué bueno glorificarlo. Por eso es que cuando usted le canta, cuando usted lo alaba con el corazón, se siente la gloria de Dios derramada. Cuando le alabamos a Él con el alma, sentimos. A Dios no se ve, pero se siente. Y no hay cosa más bella que sentir a Dios en la vida de uno. Digamos todos, qué lindo es el Señor, digamos. Qué lindo es el Señor. ¡Qué lindo es Él! Entonces, mirando las grandezas de Él, ¿cómo no alabarlo? ¿Cómo no estar contentos?
¿Cómo no estar agradecidos si el Señor nos sacó y nos pasó del Mar Rojo? Y nos libró de las cadenas de Satanás, de la dictadura en que estábamos allá en Egipto. Nosotros también salimos de Egipto. No Egipto físicamente, sino espiritualmente, porque el mundo es tipo de Egipto. Y el diablo es el faraón. Y usted y yo somos los hijos de Dios, que vamos de camino a la tierra prometida. Y no simplemente allá a Israel, a los terrenos de Israel, a la ciudad de Dios. Vamos de camino. Mucho podría decir eso, pero vamos a andar un poquito, porque, bueno, hay que avanzar. Pero qué lindo es Él. ¿Me acompañan? Qué lindo es Él. Y digamos esta mañana, ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Él? Que ha echado en el mar al caballo y al jinete y todo el imperio faraónico en el mar. Entonces yo les pregunto, ¿tenían razón para estar contentos los israelitas ese día? ¿Tenían razón para cantar? ¿Ya sabe por qué circunstancias habían pasado? Es por eso que ellos se gozan alabando al Señor de gloria. Amén. Y el verso 11 dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Esa pregunta está en el ambiente, está en pie. Amén. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Amén. Miren ese verso, 3:6. El consejo es reconócelo. Qué bueno es reconocer al Señor entre los dioses. Pueden haber muchos dioses en la tierra y donde sea, pero ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Él? Bueno, entonces, este verso quiero regalárselo hoy a los servidores del Señor en este año. Que lo guarden en su corazón. Ese sentir lo he tenido para regalarles este verso en este año. Hay diferencia entre conocer y reconocer. Eso debemos tenerlo claro. Una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Conocer quiere decir tener en la mente información sobre una persona o sobre algo. Información de algo. Reconocer es distinguir o identificar a una persona o a una cosa entre varias. Distinguir algo entre varias. ¿Me explico? Reconocer es distinguir entre varios, a una persona o una cosa. Eso es reconocer una cosa entre varias. Y la Biblia dice es, reconócelo. Amén. Amén. Si un amigo suyo o un familiar está metido en una multitud de miles de personas y usted quiere ver dónde está. Ah, sí, allá está Juan. El Señor entre los dioses es reconocido por encima de todas las cosas. Amén. Digan gloria a Dios. Por eso es que la esposa campestre de Faraón, cuando dice, mi amado es como el manzano entre los árboles silvestres. Vamos a mirar ese verso. Cantares. Cantares 2:3. Ya sabemos que Cantares está después de Proverbios, ¿no? Después de Eclesiastés. Cantares 2:3. ¿Qué dice Cantares 2:3? En mi Biblia dice así. Como el lirio entre los espinos, así es mi amado entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra de su deseado me sentaré
me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí está la esposa elogiando al esposo. Y esto, porque el libro de Cantares es una historia de amor tipo de Cristo y su iglesia. De pronto algunos jóvenes la cogen para mandarle carticas a la novia. Yo no sé si eso será malo o no, yo no sé. No voy a juzgar esta mañana. Pero el sentido de ese libro, sentido general, es que es una historia de amor tipo de Cristo y su iglesia. Entonces toma como ejemplo la vida de Salomón y la esposa campestre de Salomón, que era la Sulamita. ¿Quién era? Una muchacha de un pueblo del desierto de Israel que se llamaba Sunem. Una muchacha que no era de la sangre azul, que no era de las élites de Jerusalén. Una pelada de por allá del desierto, y ella me dice, no me miréis porque me quemó el sol, porque soy del desierto, y quizás hasta morena de pronto podía ser. Y tantas muchachas de las grandes élites de Jerusalén, y el rey no se casó con una muchacha esa bien elegante y de alta alcurnia. Va y se casa con una pelada del campo, la Sulamita la llama. Esa Sulamita es tipo de la iglesia gentil. Amén. Entonces, ella dice, ahí en el 2:3, como el manzano entre los árboles silvestres. Yo no conozco el árbol de manzana, pero debe ser un árbol muy bonito, muy reconocido. Dice, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ella le elogia, se goza y siente la alegría, porque ella es la esposa del rey, imagínense usted, del rey Salomón, en contraste con las hijas de Jerusalén, con las jóvenes elegantes de Jerusalén. Hay un contraste grande. Entonces, ella está alabando. ¿Cómo no va a estar contenta esa mujer campesina? Esa mujer, y el campo por allá es diferente aquí. Aquí sí que era yuca y plátano y aguacate y malanga y ñame. Del desierto, hermano. Una pelada del desierto. No es nada, eso éramos nosotros. Del mundo, del desierto, de la nada. Y que el Señor nos haya levantado para que esta iglesia sea su novia. No démosle gloria al Señor, esto merece agradecimiento. Por eso es que aquí en esta iglesia hay gente enamorada del Señor. Por ahí están los enamorados del Señor. Hay gente aquí enamorada del Señor. Con razón. Demos gloria a Dios. Con razón. Por eso dice, por eso ella alaba sus encantos. O sea, ella alaba los encantos de ese hombre. Y lo hace en voz alta. Porque eso es tipo de Cristo y la iglesia. Vamos a ver en el 3:11. Ahí mismo. 3:11. ¿Qué dice ahí? La misma esposa. Dice, salid, oh doncellas de Sión. Hombre, las de Jerusalén, las muchachas de alta alcurnia. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que lo coronó su madre en el día de su desposorio, del matrimonio, y el día del gozo de su corazón. Venid, ella misma invita, vengan las muchachas de Jerusalén, vengan a ver. El rey casándose con una campesina. Vengan a ver las mujeres de la clase noble de Israel, de Jerusalén, vengan a ver. ¡Qué espectáculo! Eso es lindo, hermano, la iglesia en los brazos del Señor, eso es lindo. ¡Qué espectáculo! Vengan a ver. Vengan a darse cuenta lo que está pasando. Es el verso que les dije. Esto emociona, hermano. 11, ¿no? Salid, oh doncellas de Jerusalén, salid y ved al rey Salomón con la corona con que lo coronó su madre en el día de su desposorio
y el día del gozo de su corazón. ¡Qué maravilla! Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos queridos. Ese es. Amén. La Sulamita, esposa de Salomón, tipo de la iglesia, dice, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. 1:4, ahí mismo en Eclesiastés, en Cantares, 1:4, ubíquenlo. Dice el 4, atráeme, en pos de ti correremos. ¿De quién? Del Señor. El rey me ha metido en su cámara. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Y termina el verso diciendo, con razón te aman. ¿Están oyendo? ¿Cómo termina esa esposa diciendo, con razón te aman? Hay un verso por allá que dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Con razón te aman. Vamos a ver las manos levantadas de los que de corazón aman al Señor. Vamos a ver las manos levantadas con libertad, con gozo, con alegría. Los que lo aman. ¿Por qué lo aman? Hay un porqué, hay una razón. Hay una razón por qué lo aman. ¿Por qué lo aman tanto? ¿Por qué? Venid y ved al rey en el día de su desposorio. Vengan a ver, qué espectáculo. Con razón lo aman. Oh, qué bendición tan grande es esta. Y esa bendición es la bendición que tiene la iglesia de nosotros los gentiles. Ahora dice ahí, voy a volverlo a leer. En pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Aleluya, aleluya, aleluya. Digan gloria al Señor. Dice la Biblia que llegará el día en que el Señor, que murió en la cruz y sufrió todos los vejámenes habidos o por haber, por salvarnos, por alcanzarnos a nosotros, es decir, Él dio la vida por esa campesina. Y dice la Biblia, de boca del profeta, dice, ese día el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma. Usted y yo somos frutos de la aflicción del Señor, somos la cosecha. Valió la pena, la muerte de Jesús valió la pena, porque nosotros somos frutos de su aflicción. Amén. Un día lo iban a matar y no pudieron porque el Señor se voló, no por miedo, sino porque Él no tenía que morir así. Lo iban a despeñar. Otra vez fueron con palos y piedras, como si era un perro, a matarlo con piedras. Él no tenía que morir a palo ni a piedra. No era el momento. No era la forma. Ni con escopeta. Ni con garrote. Él tenía que morir, como decía la profecía, en la cruz del Calvario y sufrir todo lo que tenía que sufrir, porque él estaba enamorado de una campesina, la Sulamita. ¿Lo han leído, verdad, la Sulamita? Entonces dice que cuando el Señor venga, va a mirar el fruto. ¿Cómo será esa congregación de todos los hermanos del mundo, no? ¿Cómo será eso? Imponente, ¿verdad? Imponente. Amén. Ese culto ese día será multitudinario. Multitudinario. Todo su pueblo, toda la iglesia. Entonces Él verá el fruto. Dice, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. ¿Qué tanto esos evangélicos? ¿Qué tantos herramientas esos evangélicos? Esos aleluya, diciendo que Dios para allá y Dios para acá y no hablan de otra cosa sino de eso. ¿Qué culpa tenemos? ¿Estamos enamorados del Señor, sí o no? Estamos enamorados del Señor. Y dicen los proverbistas, dicen que al enamorado le falta un gradito para loco.
Es un proverbio por ahí callejero. Al enamorado le falta 1 grado para loco. Y por eso es que cuando una persona se entrega al Señor y está contento a la vigilia y a los ayunos y a los cultos y hasta los cultos de Dorcas se mete. No tiene que ver que sea Dorcas. Él no sabe de eso, él sabe que es culto y se mete, caramba. Y dice la familia, se va a volver loco. Claro, le falta 1 grado. Está enamorado. ¡Qué enamoramiento tan grande cuando uno se entrega al Señor! ¡Eso es grande! No quisiera salir de la iglesia. No quisiera que el culto se terminara. Los hermanos con el culto larguito dicen, ay, pero ese culto es largo, este hermano predica muy largo. En cambio, cuando uno está recién entregado, quisieran que predicaran todo el día. Y ya se acabó el culto. ¿Y cuándo hay más culto? Ay, hermano, ese enamoramiento es cosa seria, ¿verdad? Cuando uno se enamora del Señor, esa es cosa seria, esa es cosa grande en la vida. El que no lo haya vivido no sabe lo que estoy diciendo esta mañana. Pero los que lo hemos vivido saben de qué estoy hablando esta mañana. Estoy hablando de una cosa que es verdad, que es así. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso es que la familia dice, se va a volver loco. Y en la época que yo me entregué al Señor, las familias lo echaban a uno de la casa. Cuando se entregaba y salía con todas esas cosas, decía, ahora vienes tú con tus monerías, decían los viejos, monerías. ¿Qué quiere decir monería? ¿Qué querían decir con eso, hermano? Un mayor aquí que me diga, ¿qué querían decir los antiguos? Ya vienes tú con tus monerías. ¿Qué querían decir, hermano Lucas? Como payasería. Sería eso. Le decían a la persona, ya vienes tú, te vas a volver loco, ahora sí compusiste, pues, con tus monerías. Dale la plata al pastor. Y lo retaban. Pero un hombre enamorado de Dios no le importa que le digan lo que le quieran decir. Como bien por ahí que el enamorado no lo aguanta río, ni lluvia, ni trueno, ni relámpago. Puede tronar y relampaguear, pero ahí está el hombre. Ahí está. En el culto, allá está. Y dice uno que dice, allá está el hermano que se entregó la semana pasada. Allá está. Y él viene y se mete hasta en el culto de Dorcas, como le digo. Amén. Ese es un enamoramiento. ¿Pero por qué? Entonces vamos al por qué, porque las cosas tienen una razón, tienen un porqué. Y esta mañana sería bueno que nosotros podamos descubrir el porqué de este enamoramiento tan grande. ¿Quiere algún hermano decir el porqué? Voy a dar la oportunidad a un hermano o a una hermana de la congregación que digan. Yo creo que me estoy explicando o yo creo que ustedes están entendiendo lo que el Señor quiere decir aquí. El por qué ese enamoramiento tan fuerte, ¿por qué? Un hermano que diga, una hermana. Para seguir enseñando la palabra. ¿Por qué ese enamoramiento tan fuerte? Apasionado, esa pasión. ¿Por qué? No me quieren decir tan calladito. ¿Verdad que el tapabocas no, no nos deja hablar? ¿Ah? Bueno. Yo creo que estamos saboreando la palabra de Dios linda. Es que nuestro Dios es lindo, hermano, es lindo. Y su palabra es deleitable. Su palabra es sabrosa, es linda. Es sabrosa, es deleitable la palabra del Señor. Entonces, mire, los patriarcas y los profetas vivían también enamorados del Señor. ¿Oyeron? Los patriarcas y los profetas también vivían enamorados del Señor. Amén. Y donde quiera que llegaban, lo primero que hacían era un altar para adorar al Señor. Amén. Antes que la casa de ellos, antes que ser casa para ellos, llegaban a un sitio y lo primero que hacían era el altar para adorar al Señor. Enamoramiento. Enamorados del Señor también. Y le voy a leer una lista, de esos hombres que adoraban al Señor. Noé, cuando bajó del arca, ¿se acuerdan? Un tema bastante conocido. Noé cuando bajó del arca. Estas todas no me quieren abrir. ¿Qué dice la Biblia? Al descender del arca, lo primero que hizo fue un altar a Jehová, reconociendo a su Dios y la grandeza de su Dios. ¿Tenía razón Noé o no? ¿Sabe las circunstancias que había vivido? ¿Cuántos meses estuvo en el agua por allá en el arca?
¿Me acuerdan? No me acuerdo de los como 6 meses. 40 y 40 días fue lloviendo. No, realmente no estoy, ahora mismo no preciso. Ayúdenme a buscar esa fecha. ¿Cuánto tiempo duró metido entre el agua? Y lo último que pasó fue que vino una tempestad tan grande que secó las aguas. Yo pienso que esa barquita de Noé se bandeaba de lado a lado. Uno tiene que dimensionar un poquito las cosas y sentarse a pensar por qué. ¿Por qué los israelitas decían, cantaremos a ti, Jehová, porque has echado en el agua al jinete y al caballo? ¿Por qué Noé al bajar hizo el altar primero que todo? Usted sabe la situación de él. Toda la gente del mundo se había muerto. Y estaba él y sus hijos. Y habían pasado un poco de meses entre el agua. Y la última fue una remesón que le pegó la tempestad. Peor que hayan caudaloso. Una tempestad peor que caudaloso porque secó el agua, la evaporó. Evaporó el agua y luego Noé sintió que su barca estaba en tierra otra vez. Amén. Amén. Cuando usted siente que su barca ya está en tierra, respira. Es como cuando uno va en el avión. Y uno, por muy acostumbrado que esté, siempre cuando el avión se sacude, uno también se sacude. Y cuando uno siente que ya el avión baja, estoy en tierra. Amén. No dice, ya estoy en tierra. Pase lo que pase. Digamos gloria al Señor, hermano. Cuando Noé sintió que su barqueta estaba en tierra, firme. Es como cuando usted pasa por una prueba y la libera el Señor. Le da libertad. Y usted dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces la pregunta surge otra vez. ¿Tenía Noé razón de hacer el altar para adorar a Dios o no? ¿Tenía o no? ¿Por qué hizo altar primero que todo? Oh. Otro. Isaac, cuando llegó de Gerar a Beerseba, edificó altar al Dios que lo había guardado. Isaac. Cuando llegó, él había estado en la tierra de los filisteos un poco de tiempo. Y luego los filisteos lo echaron. Lo echaron de allá. Total que cuando él volvió con su gente, con sus hijos y sus esposas y sus bienes a la tierra de Gerar, lo primero que hizo en Beerseba fue un altar para adorar a Dios. Había estado en un país ajeno, deambulando, casi que esclavo, y luego regresar de allá ahí está el por qué hizo el altar. Jacob, cuando regresó de Harán y llegó a Siquén, su tierra, allí edificó un altar a Dios y lo llamó el Elohe Israel, que quiere decir el Dios de Israel, Jacob. Acuérdense de esa historia. Jacob es aquel muchachito que le robó la bendición a Esaú. Entonces Esaú dice, cuando pasen los días del sepelio de mi papá, lo mato. Y la mamá le dijo al hijo, ven acá que tu hermano ha dicho que después que pase el sepelio te va a matar. Mejor vete por donde tu tío, allá en el oriente, otro país, en Harán. Se fue por allá y llegó donde un tío que se llamaba Labán. Y ahí trabajó un poco de años y entonces trabajó y el tío le dijo, ¿cuál es tu salario? Y él le dijo, que me regales a tu hija. ¿Cuántos años trabajó por ella, por Raquel? ¿Cuánto? 7 años. Pero como a él lo engañaron a la hora del matrimonio, le dieron fue la otra. Se llamaba Lea. Lea. Y él dijo, me has engañado, porque yo quiero a Raquel. Entonces le dice, bueno, trabaja otros 10 años por Raquel y te da la otra también. En esa época era diferente a hoy, no era pecado tener 2 o 3 matrimonios. Eran esposas, no eran concubinas. Son épocas. Y trabajó otros 7 años. Total que duró ya 20 años en la esclavitud donde su tío. Y él sabía que su hermano mayor estaba en su tierra y estaba enojado. Y él decía, cuando yo vuelva, allá me mata. Entonces el Señor le dijo, no te mata, vete, yo estoy contigo. Salga, vete, ya es la hora que te vayas para tu tierra. Y salió con las esposas, con los hijos,
vacas, perros, gatos, yo no sé si todos sabrían por allá, gallinas, chivos, becerritos, niños pequeños, caminando por el desierto muy despacio para ir a su tierra. Cuando ya estaban un poco cerca, él estaba, ya me estoy acercando donde mi hermano que es mi enemigo. Y él dijo que me mataba. Sintió miedo. No es raro que un creyente sienta miedo en cualquier momento. Hay veces que uno siente miedo. Temor a ciertas cosas. ¿Qué temor? Y el temor es terrible, hermano. El temor no deja dormir. El temor no deja comer. El temor es una cosa grave, hermano. Sintió temor. Entonces recogió un poco de vacas y de ovejas y de camellos y de asnos y hizo un regalo y mandó unos hombres, váyanse adelante de nosotros y le llevan este regalo a mi hermano. De pronto le apaciguó la ira. Estaba terrible la cosa, hermano. Era fuerte. Nosotros pasamos a veces por cosas fuertes. Y esos fueron, le llevaron eso. Y entonces le dijeron, fuimos donde tu hermano. Y él nos recibió. Pero por ahí viene él con 400 hombres, imagínate esa noticia. O sea, peor. Más miedo, más temor. Mi hermano viene con 400 hombres. Oye, seguro que viene a matarme. Eso no es más nada. Entonces repartió las cosas que tenía y se fue de aquel lado del río, solo en la noche, y se encontró con un varón de Dios. Y luchó toda la noche, no durmió. El temor no deja dormir. Pero él se dio cuenta que ese hombre que luchaba con él era el ángel de Jehová. Y le dijo, no te suelto hasta que no me bendiga. Aleluya. Cuando esté en prueba, hermano, cuando esté en angustia, no se suelte del Señor. Hay algunos que cuando tienen prueba se apartan. ¿Por qué, hermano? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se apartó? No, que tal y qué sé yo. Cuando esté en prueba, no se aparte. Agárrese al ángel. Préndalo y diga, no te dejaré hasta que no me bendiga. Esa debe ser la consigna del cristiano. No te dejaré. Bueno, él luchó, dice la Biblia, que luchó con Dios y con los hombres y venció. Por eso lo llamaron Israel. Y siguió caminando. Cuando encontró a su hermano que venía, ¿cómo estaría el corazón de Jacob, hermano? Con 400 hombres y venía su hermano allá armado, su enemigo mortal. Hermano, ¿a usted no le habrá pasado eso nunca? Hablando físicamente. Pero eso se traduce a algo espiritual también. Cuando Jacob ve allá venir a su hermano, que era su enemigo, que había dicho, lo mataré. El día que enterremos a mi papá, lo mato. ¡Qué miedo! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Y se va acercando. Y cuando ya estaba un poquito cerca, Jacob era estratégico, él había sido tramposo. Se le tiró de rodillas. Y vinieron los hijos y se le tiraban de rodillas. Y vinieron la señora, la mujer también de rodillas. Y él le dijo, no, hermano mío, si te ha guardado. Y cogió y lo abrazó. Lo abrazó, hermano. Se le quitó el miedo, revivió todo. Entonces, en razón de eso, cuando llegó a Beerseba, lo primero que hizo fue un altar a Jehová. La pregunta es, ¿por qué te aman? Con razón te aman. ¿Por qué tanta gente aferrada a esa iglesia, a ese evangélico? ¿Por qué tanto aferramiento a eso? Ellos no saben eso, pero la mujer dijo, con razón te aman. Hay una razón, hay un porqué. Amén. Hay un porqué, la gente lo ama. Aleluya. Esta mañana la sulamita se viste de gala. Esta mañana la sulamita se está vestida de gala, llena de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y un gentil hablando en nuevas lenguas se ve diferente. Un gentil con el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Hasta el rostro se le demuda. Se le ve el rostro de ángel. Amén. 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 Con razón te aman. Moisés, cuando vencieron a Amalek en Refidim, entonces edificó altar a Jehová y llamó ese altar, lo llamó Jehová Nisim. Esto quiere decir Jehová es mi estandarte, es decir, Jehová es mi bandera. Estaban en pleno desierto,
Y se salió a Amalek a pelear contra ellos. Y Josué fue a la guerra. Y Moisés quedó acá con la espada levantada. Y vencieron a los filisteos. Y se libraron de la muerte. Entonces Moisés hizo altar a Jehová y lo llamó Jehová Nissi. ¿Qué quiere decir? Jehová es mi estandarte. El estandarte es algo así como una bandera. Josué también edificó altar a Jehová cuando destruyeron la ciudad de ahí que les había hecho tanto daño y había matado muchos israelitas. Ahí, la ciudad. Y cuando la vencieron, Josué hizo altar a Jehová y adoró a Dios porque le quitó los enemigos. Gedeón, vamos, cuando el ángel de Jehová lo apareció y lo llamó, y Jehová le puso por líder en Israel, hizo un altar y lo llamó Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir? Jehová es mi paz. Jehová es mi paz. Esa gente estaba enamorada del Señor, hermano. Lo primero que hacían era el altar. Jehová es mi paz. Bendito el Señor. Amén. Saúl edificó altar a Jehová cuando venció a los filisteos por mano de Jonatán. Elías arregló el altar que estaba caído, el altar del Señor. Llegó Elías y la apostasía estaba en Israel dominando al pueblo. A los reyes, a los sacerdotes y a todo el mundo los tenía, los profetas de Baal. A toda esa gente la tenían abajo el diablo y había apostasía en todo el pueblo, hermano, era terrible. Y el Señor los castigó con 3 años y medio de verano. Y de pronto aparece Elías, que estaba por allá oculto. Y hizo ese desafío. Vamos a hacer un altar. Y el altar que se prenda con fuego, ese es. Amén. 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 Hicieron el altar y lloraron y se arrastraron y se cortaron los filisteos, los profetas de Baal, y el altar no se prendió. Y la cosa era esa, el altar que se prenda con fuego, ese es. Esa es la señal. Amén. Amén. Entonces le tocó a él el turno. ¿Qué hizo el hombre de Dios? Primero que todo recogió las piedras que estaban regadas, que se habían caído del altar, porque los altares para Dios se hacían de piedras redondas, no de ladrillo ni de bloque, ni piedras partidas para que no sonara herramienta, sino de piedras redondas enterizas. Pero era tanto el pecado y el abandono que ya ese altar se había caído y las piedras estaban regadas. ¿Qué hizo el hombre de Dios? Recoger las piedras, reconstruir el altar. Y cuando reconstruyó el altar, entonces aclamó a Jehová. Y cuando él oraba a Dios, cayó una chispa del cielo. Esta chispa cayó sobre usted también, sobre mí. Eso es sinónimo del Espíritu Santo. El fuego que prendió el altar de Elías es el fuego que prendió el altar mío aquí en este pecho. ¿Ya? Aquí lo prendió también. Ese altar está encendido porque la chispa cayó del cielo. Esto no es invento de los evangélicos. Esto no es una simulación. Esto es verdad. El Espíritu Santo se recibe. ¡Se recibe! Esto no es cuento. No es que me parece. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Y así muchos más pudiéramos nosotros mencionar esta mañana, pero dejemos hasta ahí porque el tiempo no nos permite. Ahí que, bueno, Dios sabe todo. Y otra cosa que quiero mencionarle. Pedro y Cornelio, ¿saben esa historia? Ni siquiera se conocían. Pedro era un judío o israelita y Cornelio era un impío, era un gentil romano. Pedro y Cornelio. Pero ese día, Pedro y Cornelio estaban conectados, orando y adorando a Dios al mismo tiempo. Cada uno en su altar o en su lugar, en su altar, sin conocerse, sin antes haberse conocido entre sí. Pedro llegó a la casa de su posada y mientras le hacían comida se fue al altar arriba a orar.
y estaba adorando al Señor. Y Cornelio estaba lo mismo allá en la casa de él, encerrado en una pieza orando. Estaban, oigan bien, conectados en el Espíritu. Pedro y Cornelio, aquel gentil con este apóstol, conectados en el Espíritu. Esa gente tenían conciencia de lo que era Dios y lo adoraban en espíritu y en verdad. A pesar de que no se conocían, estaban de acuerdo, porque el Espíritu Santo nos pone de acuerdo a nosotros. Amén, en el mismo espíritu. ¿Cuántas veces el hermano está orando allá y el otro está orando acá? Tal vez en la misma hora, en el mismo momento, pero estamos en el altar de Dios, adorándolo en espíritu y en verdad. ¿Por qué? No necesitamos que nos manden a orar, no necesitamos que nos obliguen a orar. Hay unas ganas, hay un deseo de orar. ¿Ustedes han experimentado eso? Yo sí. Tengo ganas de orar. Deseo. Orar. Deseo. Entonces uno se busca un lugar y se arrodilla a orar. A orar. Amén. Por eso la Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos. Fue el verso que leímos en Proverbios. Reconócelo en todos tus caminos. Usted va a Nueva York, va a Japón, va a Rusia, va a la China, donde sea, y nadie tiene que decirle, oye, ora. Puede ir a cualquier país de esos orientales, allá metido donde sea, en cualquiera de esas culturas, pero usted lleva dentro un altar encendido y seguramente busca un lugarcito donde los chinos no lo vean. Adorar, porque usted anda enamorado del Señor, usted lo conoce a Él. Y el altar en su corazón está prendido, está encendido. Esa llama del amor de Dios, ese fuego del amor de Dios que brota, que se sale por los ojos y por la boca y por las orejas. Ese fuego del amor de Dios. Esto es grande, hermano, estar enamorado del Señor, esto es grande. Esto no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es que nosotros sabemos que el Señor es muy lindo. Vamos con esa. Él es lindo, ¿sí o no? Con razón te aman, mi amado entre las doncellas, mi amado entre los árboles del campo. Diferente, es como el manzano, entre Dios, entre los dioses. A mí no me gusta decir yo tengo un Dios. A mí no me gusta decir, tenemos un Dios, a mí no me gusta decir así que un Dios grande, no. Yo tengo el Dios más grande, el único. Amén. En singular, el Dios más grande. Más grande. Porque si digo yo tengo un Dios grande, entonces lo estoy metiendo entre los tantos grandes, porque hay dioses grandes en la tierra. Hay gente poderosa en la tierra, hay gente mandamás en la tierra. Pero como el Señor no hay ninguno. Como Él no hay otro en ninguna parte. La gloria sea para Él. Entonces, aleluya. Los enamorados del Señor, donde quiera que les amanezca el día o les anochezca, arman el altar. ¿Me oyeron? Donde quiera que uno llega, al hotel, donde sea, hace el altar. Así como los patriarcas. Usted y yo también. Donde uno llegue, puede ser casa de extraños. Cuando uno llega a una casa de un hermano, pues uno invita a los hermanos a orar. Venga, hermano, vamos a hacer el vespertino, el matutino. Vengan, hermano, vamos a hacer el altar familiar. Pero cuando están en una cultura que nadie lo conoce, en casa extraña o país extraño, ¿y uno qué hace? Uno hace su propio altar. Amén. Porque está enamorado del Señor. Altar le decimos a la tarima o a la plataforma del templo. Es costumbre decir el altar. Hermano, ¿cuántos hay allá en el altar? Refiriéndonos a la plataforma. Pero realmente este no es el altar. ¿Me oyeron? ¿Me oyeron? Pero altar es todo lugar donde uno se encuentra con Dios. En la intimidad donde adoramos a Dios. El altar lo llevamos por dentro. Orando en todo tiempo, reconociéndolo. Que no hay otro más grande y más lindo que Él, eso es seguro. Entonces, donde usted llega o yo llego,
hacemos el altar. Puede ser en el hotel, puede ser en el barco, puede ser en el avión, pero ahí uno está orando en todo tiempo. Amén. 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 Viaje donde viaje, vaya donde vaya, usted hace el altar suyo con Dios. Prende la llama, prende el fuego, porque el altar está encendido. Como dice un coro, ¿verdad? En el altar de Dios el fuego está encendido y nadie lo puede apagar. Nadie. ¿Cómo es ese coro? Cantémoslo un momentico. A ver, hermanita. Que ya yo casi no puedo cantar, no me da. Ayúdenme a cantarlo. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. ¿Hay fuego en el altar o no? Si hay que botarle la ceniza, bótenle la ceniza para que las brasas se prendan. Para que haya fuego en el altar. Amén. De pronto hay ceniza, sacúdalo. El altar de allá tenía una rejilla abajo, por donde salía la ceniza y quedaban las brasas, el fuego. Sacude el altar para que la ceniza salga y vamos a prender el altar si está apagado. Va. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Como la nieve como la a medianoche llegó el esposo y la fueron con él. a medianoche Llegó el esposo y las estaban revenidas fueron con él. En el altar de Dios, en el altar de Dios. Porque el fuego de mi corazón en mi corazón. Bueno, esa es una realidad. Claro, cogimos un tono como muy bajo que no nos permitió cantar bien, pero el tema es ese. En el altar de Dios el fuego está encendido. Pueden sentarse, hermanitos, un momentico, ya estoy terminando este tema. Pero yo quiero decirle, ya para salir de aquí, hay quienes trabajan de sol a sol. Les toca madrugar a trabajar y trabajar todo el día para ganar el pan. Hay gente que trabaja de noche. Eso se sabe aquí con la cuestión de las minas. Los hermanos se van en la madrugadita y vienen por allá a las 7 de la noche. Muy fuerte. De sol a sol y aún de noche. Pero en todos esos lugares y con todo eso, hermanos queridos, mantenga el altar de Dios encendido. No lo deje apagar. Allá en la máquina esa grandota, allá en el carro ese enorme, allá en el campo, donde usted esté, allá donde disparan las bombas esas, donde hacen los estallidos, donde sea, el altar de Dios, hermano, téngalo prendido. Así le toca madrugar y venir de noche, pero no deje que su altar se apague. Amén. Adórelo en espíritu y en verdad. Y verá usted que cuando uno se acerca al Señor, las cosas cambian. Amén. Las cosas cambian. Cuando uno se le recuesta al Señor, de tal manera que un enamorado del Señor, uno descansa. Yo entiendo cómo vendrán esos hermanos cuando vienen a las 7, 8 de la noche descansados de allá. O a la mañanita, toda la noche, sin dormir y camellando en esas máquinas grandotas. ¿Cómo vendrán? Cansados, claro que sí. Pero así venga cansado. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansados. ¿Usted no ha visto eso? De pronto el hermano trasnochado dice, ay, yo estoy muy cansado, vayan ustedes al culto, yo voy a descansar.
Y bueno, se acuesta y descansa y duerme. Pero ha ocurrido también que el hermano viene cansado del trabajo y llega al culto y se encuentra con Dios y descansa. El cansancio de allá del trabajo, cuando viene y adora al Señor, hermano, y se encuentra con Él, regresa a la casa descansado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Es que el Señor es lindo, es que la presencia de Dios es linda, es que estamos enamorados de Él, y pase lo que pase, Él está por encima de todas las cosas. Sucédanos lo que sea, el Señor está por delante, Él es el primero y el último, y realmente Él no miente, dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados y cargados, yo os haré descansar. Amén. ¿Cuántas veces cansados llegamos a la presencia de Dios? Y al adorarlo a Él, hay un refrigerio, hay un gozo, hay una alegría. Y se da cuenta entonces que no estaba cansado. ¿Cuántas veces hay hermanos, o hay conmigo, que hemos ido a un culto enfermo y cuando salimos del culto se nos olvida que estábamos enfermos? La gloria de Dios llena todo eso, la presencia de Dios es linda. Eso enriquece la vida de uno. Es que esto le pone canción de alegría, de gozo a uno. La presencia de Dios enriquece la vida. Aleluya. Aunque vivamos en un mundo de hambre, de pobreza, de calamidad, estos mundos están llenos de gente que muere de hambre, sin recursos económicos. Pero cuando llegamos al Señor y lo adoramos, dice el escritor, acuérdenme este versículo que dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Porque las bendiciones materiales son muy buenas, ¿cómo no? Pero a veces producen tristeza. Compra uno la moto bien bonita y contento con la moto nuevecita y se descuida por ahí y se volteó y le partió los espejos. Qué tristeza. ¿Ah? O va y se va para el trabajo, para el culto y dejó la moto bonita en la calle y llega el otro y se la lleva. Qué tristeza. O compró el carro aquel lindo y viene y lo estrella por allá. O vienen los ladrones y se lo llevan. Las cosas materiales son muy bonitas, ¿cómo no? Pero producen tristeza. Pero oiga bien, la bendición de Dios, digan conmigo, la bendición de Dios es la que enriquece y nadie se la roba y nadie se la quita y no añade tristeza, no le pasa nada, al contrario. La presencia de Dios enriquece nuestra vida y nos dan ganas de vivir. Un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo nunca inventa suicidarse. No, señor, tiene ganas de vivir. Una persona llena del Espíritu Santo, así sea pobre, así el estómago esté vacío, pero un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, no se le ocurre suicidarse. ¿Por qué? Es que el Señor es lindo, es que Él enriquece, es que Él llena nuestro vacío.